cuando un hombre sin hogar se acercó a Barron Trump, pidiéndole tan solo $1, nadie podría haber previsto lo que sucedería después. Lo que comenzó como un simple acto de bondad encendería un movimiento nacional, repararía a una familia fracturada y transformaría innumerables vidas para siempre. La ciudad bullía con su energía habitual, coches tocando la bocina, peatones entrelazándose por las calles y voces mezclándose en una sinfonía urbana. En la esquina de Broad Street y la 17ª Avenida en Cleveland, Ohio, un hombre estaba encorvado contra la desgastada pared de una antigua tienda de conveniencia. Su ropa estaba raída, apenas suficiente para protegerlo del mordaz viento invernal. Un cartel de cartón a su lado decía: cualquier ayuda sirve. Dios los bendiga. Su nombre era Leonard, aunque pocas personas se molestaban en preguntar. A los 42 años, Leonard llevaba casi un año sobreviviendo en las calles después de una serie de reveses que le arrebataron todo lo que alguna vez había atesorado. Cada día era una apuesta, a veces un transeúnte le lanzaba algunas monedas, pero más a menudo apartaban la mirada y pasaban deprisa como si él fuera invisible. Leonard ajustó su desgastado gorro y tembló, fijando su mirada en los zapatos que se apresuraban a su lado, mocasines pulidos, zapatillas deportivas, tacones altos, todos símbolos de vidas muy distintas a la suya. Entonces, algo llamó su atención, un par impecable de zapatillas blancas que se detuvieron a solo unos pasos. Eran inconfundiblemente caras, del tipo que solo alguien joven y privilegiado podría llevar. La curiosidad pudo más que Leonard, y levantó la vista. Allí estaba un adolescente, alto, sereno y con una confianza tranquila que parecía fuera de lugar en medio del caos de la ciudad. Con las manos metidas casualmente en los bolsillos de su elegante chaqueta, el joven revisaba su teléfono, aparentemente ajeno a la atención que estaba atrayendo. A su alrededor, los murmullos se propagaban. Algunas personas incluso sacaron fotos disimuladamente, reconociendo al adolescente. Leonard dudó. No solía pedir dinero a menos que alguien cruzara su mirada primero, pero había algo en el porte del joven, despreocupado y observador, que lo hizo arriesgarse. Carraspeando, Leonard llamó con voz ronca por el frío. Joven. ¿Te sobra $1? El adolescente se congeló a mitad de un desplazamiento en su teléfono, inclinando ligeramente la cabeza como para confirmar que había escuchado bien. Lentamente, se giró para mirar a Leonard, su expresión impenetrable. Por un momento, el tiempo pareció ralentizarse. Leonard se preparó para el rechazo, estaba acostumbrado. Pero, en lugar de eso, el joven respondió con una pregunta calmada y firme. ¿Para qué lo necesitas? Leonard parpadeó, sorprendido. La pregunta no fue grosera ni despectiva. En cambio, llevaba peso, como si el chico realmente quisiera saber. Leonard tragó saliva, sin estar seguro de cómo responder. Bueno, empezó, frotándose las manos para calentarlas, una taza de café estaría bien. Tal vez un sándwich, si tengo suerte. Su voz se quebró bajo la intensa mirada del joven. El adolescente se acercó un paso más, deslizando su teléfono en el bolsillo, aparentemente despreocupado por la creciente atención que estaban atrayendo. Leonard podía sentir las miradas de juicio de la multitud, la incredulidad silenciosa de que alguien como ese chico perdiera el tiempo con alguien como él. Avergonzado, Leonard quiso encogerse, pero la concentración del joven lo mantuvo en su lugar. ¿Cómo te llamas?, preguntó el chico. Leonard respondió suavemente, su voz apenas audible. El joven asintió, frunciendo ligeramente el ceño como si estuviera procesando algo mucho más allá del momento. Soy Barrón, dijo simplemente. No hubo arrogancia en su presentación, ni rastro de prepotencia, solo sinceridad. El zumbido de la ciudad pareció regresar, pero algo había cambiado. El aire entre ellos se sentía distinto, cargado con un significado no dicho. Leonard se removió incómodo, sin saber qué hacer con este inesperado intercambio. Entonces, para sorpresa de Leonard, Barrón se agachó, colocándose a su altura. Nadie había hecho eso antes. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Barrón,
con un tono calmado pero directo. Leonard vaciló. Rara vez compartía su historia, a la mayoría de las personas no les importaba escucharla. Pero había algo en Barrón, una apertura, una ausencia de juicio, que lo hacía más fácil de contar. Casi un año, admitió en voz baja. Perdí mi trabajo cuando cerró la fábrica. Mi salud empeoró después de eso y no pude seguir pagando el alquiler. Todo se desmoronó. Hizo una pausa, tragando el nudo en la garganta. Ha sido cuesta abajo desde entonces. Barrón escuchó atentamente, su expresión cambiando ligeramente, no en lástima, sino en concentración, como si estuviera armando un rompecabezas que solo él podía ver. Leonard sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, ser visto. La gente se detuvo a mirar, susurrando entre ellos. Algunos incluso se quedaron inmóviles, su curiosidad despertada por la inusual escena del joven heredero Trump agachado en la acera junto a un hombre sin hogar. ¿Y la familia?, preguntó Barrón en voz baja. La mandíbula de Leonard se tensó mientras negaba con la cabeza. Ya no me queda mucha familia, admitió. Mis padres fallecieron hace mucho. Mi hermano, bueno, no hemos hablado en años, rió amargamente, un sonido hueco. No queda mucho por perder cuando ya lo has perdido todo. Barrón guardó silencio por un momento, su expresión pensativa, como si estuviera considerando cuidadosamente las palabras de Leonard. Sin romper el contacto visual, metió la mano en el bolsillo. El pulso de Leonard se aceleró, él solo había pedido $1, nada más, pero las acciones de Barrón insinuaban algo distinto. Cuando la mano de Barrón reapareció, no sostenía un billete pequeño. En cambio, entre sus dedos había un billete nítido de 100 pesos. Leonard parpadeó, atónito. Aquí, dijo Barrón, extendiéndole el billete. Esto debería cubrir algo más que un café. Leonard miró el dinero, paralizado por la incredulidad. No era solo la cantidad, era el gesto en sí mismo. ¿Hablas en serio?, logró decir finalmente, su voz quebrada por la emoción. ¿Por qué harías esto? Barrón se encogió de hombros ligeramente, como si la respuesta fuera obvia. Porque puedo. La simplicidad de su respuesta dejó a Leonard sin palabras. Antes de que pudiera recuperar el hilo de sus pensamientos, Barrón se inclinó un poco más, su voz suave pero firme. Pero escucha, añadió, esto no se trata solo del dinero. Quiero que me prometas algo. Leonard apretó el billete con fuerza, como si pudiera desaparecer en cualquier momento. ¿Qué cosa?, preguntó vacilante. La expresión de Barrón se volvió seria, el peso de sus palabras inconfundible. Si te ayudo hoy, tienes que ayudarte a ti mismo mañana. ¿Trato? Leonard tragó saliva, un nudo subiendo a su garganta. Las palabras le llegaron más profundo de lo que esperaba. Por primera vez en años, alguien no solo le estaba lanzando un salvavidas, sino que lo desafiaba a usarlo. Asintió, incapaz de encontrar su voz. Bien, dijo Barrón, poniéndose de pie. Su calma seguía intacta, incluso mientras más personas se reunían, grabando la escena con sus teléfonos. Leonard sintió como sus mejillas se encendían al notar la multitud, sin estar seguro de si sentirse agradecido, avergonzado o ambas cosas. Barrón volvió a meter la mano en su bolsillo, esta vez sacando un bolígrafo y un pequeño bloc de notas. Escribió algo rápidamente, arrancó la página y se la entregó a Leonard. Ve a esta dirección mañana por la mañana. Te ayudarán, solo diles que yo te envié. Leonard desplegó el papel, sus manos temblando ligeramente. La dirección correspondía a un refugio y centro de recursos local, uno del que había oído hablar pero al que siempre había tenido demasiado orgullo o vergüenza para ir. Me aseguraré de que te estén esperando, añadió Barrón, su voz firme e inquebrantable. Mientras Leonard sostenía el billete y la nota, algo cambió en el aire. Esto no era solo un acto de bondad al azar, era esperanza, tangible y real, resurgiendo después de años de oscuridad. Muy en el fondo,
Leonard supo que este momento era solo el comienzo de algo mucho más grande. Se quedó allí, mirando el billete de 100 pesos y la nota en sus manos como si fueran objetos extraños, su mente debatiéndose entre la incredulidad y la esperanza cautelosa. Barrón no se marchó de inmediato. En cambio, permaneció, observando a Leonard con una intensidad que lo hizo sentir casi expuesto. Estaba claro que esto no era caridad. Barrón estaba esperando un compromiso, un reconocimiento. Leonard carraspeó, su voz inestable. ¿Por qué?, preguntó, con un tono teñido de confusión. ¿Por qué te importa? Ni siquiera me conoces. Barrón inclinó la cabeza, una ligera pero genuina sonrisa formándose en sus labios. Porque todos tienen una historia, Leonard. La tuya aún no se ha contado. Hizo una pausa, su mirada desviándose hacia la multitud creciente. ¿Y sabes? Si estoy en posición de hacer algo bueno, ¿por qué no lo haría? Leonard quedó sorprendido. Había escuchado muchas frases vacías a lo largo de los años, pero las palabras de Barrón llevaban un peso inesperado. Aún así, la duda persistía. No me debes nada, dijo Leonard, su voz más firme ahora. Las personas no se detienen a ayudar sin esperar algo a cambio. Barrón volvió a agacharse, encontrando la mirada de Leonard al nivel de sus ojos. No estoy pidiendo nada, respondió simplemente. Pero sí creo que las pequeñas acciones pueden llevar a algo más grande, asintió hacia la nota en la mano de Leonard. Ese lugar, tienen recursos, programas de empleo, consejería, lo que necesites. Lo único que te pido es que te presentes. Leonard volvió a mirar la nota, su garganta apretada. Quería creer que esto era real, pero años de desilusiones lo habían endurecido contra la esperanza. ¿Y si no puedo?, preguntó en voz baja. ¿Y si lo arruino todo? Barrón sonrió levemente, negando con la cabeza. Todos cometemos errores, Leonard. La única manera de perder es si te rindes. Las palabras eran simples, pero golpearon con una fuerza inesperada. Por un momento, el ruido de la ciudad pareció desvanecerse, dejando solo la tranquila convicción en la voz de Barrón. La multitud a su alrededor había crecido, con teléfonos grabando abiertamente la interacción. Alguien susurró. ¿Ese es Barrón Trump? Leonard se removió incómodo, consciente de la creciente atención. No estaba acostumbrado a estar en el centro de las miradas. El peso de tantas miradas sobre él se sentía sofocante. Sin embargo, Barrón permanecía completamente imperturbable, de hecho, parecía prosperar bajo la atención. Su comportamiento calmado y firme era un marcado contraste con la creciente incomodidad de Leonard. Olvídate de ellos, dijo Barrón suavemente, como si pudiera leer la mente de Leonard. Esto se trata de ti y de mí ahora mismo. Nadie más importa. Leonard sintió una inesperada oleada de alivio recorrerlo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía invisible. Alguien lo veía realmente, y le importaba lo suficiente como para escuchar. De acuerdo, dijo Leonard al fin, con voz firme y segura. Iré. Me presentaré. La expresión de Barrón se suavizó, y una sonrisa genuina iluminó su rostro. Eso es todo lo que quería escuchar. Al ponerse de pie, se sacudió las rodillas y lanzó una breve mirada a la multitud que se había reunido. Luego, girándose de nuevo hacia Leonard, añadió, esta vez lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Y, Leonard, tienes más fuerza dentro de ti de la que crees. No lo olvides. Leonard parpadeó, abrumado por una mezcla de gratitud y vergüenza. Quería responder, decir algo significativo, pero las palabras no llegaron. En su lugar, simplemente asintió, sosteniendo la nota en su mano como un salvavidas. Mientras Barrón se daba la vuelta y se marchaba, la multitud se apartó para dejarle paso, con susurros que crecían más fuertes a cada paso que daba. Leonard lo observó desaparecer en el flujo de la vida de la ciudad, su figura mezclándose a la perfección con la multitud.
Y, sin embargo, por primera vez en años, Leonard sintió un destello de algo que creía perdido: esperanza. Miró de nuevo la nota y se dio cuenta de que esto era más que un simple gesto de bondad. Era el primer paso para recuperar su vida. A la mañana siguiente, Leonard se encontraba frente a la dirección que Barron le había dado, un modesto edificio de ladrillo en una calle tranquila de Cleveland. Un sencillo cartel marcaba la entrada: Centro de Recursos Ope Outreach. La gente entraba y salía, algunos con bolsas de alimentos, otros con la misma mirada de incertidumbre que Leonard sentía en el estómago. Metió la mano en su bolsillo, trazando los bordes del papel con los dedos para asegurarse de que esto era real. El nítido billete de 100 pesos seguía guardado de forma segura en su chaqueta. Parte de él quería conservarlo para siempre como prueba de lo que había ocurrido, pero otra parte, la que había despertado con las palabras de Barron, susurraba que esto no se trataba del dinero. Se trataba de aprovechar una oportunidad para empezar de nuevo. Respirando profundamente, Leonard dio un paso adentro. El calor lo envolvió de inmediato, un marcado contraste con el frío cortante del exterior. Detrás de un mostrador, una mujer de mediana edad con ojos amables y una cálida sonrisa lo recibió. ¿En qué puedo ayudarte hoy?, preguntó. Leonard dudó por un momento antes de sacar la nota y deslizarla por el mostrador. Barron me envió. Dijo que debía venir aquí. La mujer miró el papel, y una sonrisa de reconocimiento se extendió por su rostro. Ah, tú debes de ser Leonard. Te estábamos esperando. Se levantó y le hizo un gesto para que la siguiera. Vamos a empezar. Las siguientes horas fueron un torbellino. Leonard se reunió con un trabajador social que escuchó su historia sin el más mínimo rastro de juicio. Juntos, trazaron un plan para ayudarlo a levantarse nuevamente. Le consiguieron un lugar temporal en el refugio, programaron una cita con un médico para atender sus problemas de salud y lo conectaron con un programa de formación laboral. Era abrumador, pero por primera vez en años, Leonard sintió que los pedazos rotos de su vida estaban siendo recogidos y cuidadosamente reconstruidos. Esa noche, Leonard se sentó al borde de una pequeña litera en el refugio, repasando las últimas 24 horas en su mente. La bondad de un extraño. La inesperada oferta de ayuda. El simple acto de ser visto. Todo parecía irreal, como si estuviera viviendo en la historia de otra persona. Pensó en las palabras de Barron y en la promesa que había hecho: ayudarse a sí mismo. No sería fácil, Leonard lo sabía bien. Pero, por primera vez, creía que realmente podía ser posible. Mientras tanto, fuera de las paredes del refugio, el efecto dominó de las acciones de Barron ya había comenzado. Un video de su interacción, grabado por un transeúnte, se había vuelto viral durante la noche. Se extendió como pólvora por las redes sociales, con titulares que elogiaban el inesperado acto de generosidad del joven heredero Trump. El video mostraba a Barron agachado junto a Leonard, entregándole el dinero, pronunciando palabras de aliento que resonaron con millones de personas. Algunos escépticos lo llamaron un truco publicitario. Otros argumentaron que fue un raro momento de compasión genuina por parte de alguien con privilegios. A pesar de los debates, había algo innegable: el video capturaba algo auténtico y profundamente conmovedor. Inspiradas por lo que habían visto, personas de todos los ámbitos comenzaron a contactar al Ope Outreach Resource Center, ofreciendo donaciones, voluntariado y apoyo. Leonard no tenía idea de que su historia se había convertido en el centro de una conversación nacional. Estaba demasiado enfocado en los pasos que tenía por delante: asistir a su primera sesión de terapia, completar solicitudes de empleo y, lo más importante, aprender a creer en sí mismo de nuevo. Cuando Leonard se acostó esa noche, el peso del último año se sintió un poco más ligero. En algún lugar allá afuera, el joven que se detuvo a ayudarlo estaba causando impacto. Pero el enfoque de Leonard era más simple: tomar un día a la vez y cumplir la promesa que había hecho. Al final de la semana, Leonard comenzó a notar pequeños cambios, tanto en sí mismo como en el mundo que lo rodeaba. En el refugio,
el personal lo trataba con una calidez y amabilidad que no había experimentado en años. No solo le ofrecían apoyo práctico, lo alentaban, recordándole que su historia aún no había terminado. La noticia del progreso de Leonard se extendió silenciosamente entre la comunidad del refugio. Otros que habían estado luchando en silencio comenzaron a acercarse a él, inspirados por su valentía al dar el primer paso. «Si tú puedes hacerlo, tal vez yo también pueda», le dijo un hombre, dándole una palmada en la espalda. El gesto fue simple, pero despertó en Leonard un sentido de orgullo que no había sentido en mucho tiempo. Fuera del refugio, sin embargo, la historia de Leonard ya no era silenciosa. El video de su encuentro con Barron Trump se había vuelto viral, acumulando millones de visitas en cuestión de días. Los medios recogieron la historia, analizando cada detalle. Los comentaristas debatían si las acciones de Barron eran sinceras o una actuación, mientras que espectadores de todo el país compartían sus propias opiniones en línea. «Privilegio con propósito», decía un tuit. «Así es como se usa para el bien». Otro usuario escribió: «Es triste que la bondad sea tan rara que nos sorprenda. Mis respetos a Barron por demostrar que es posible». Leonard solo se enteró de la atención cuando un miembro del personal del refugio le mostró el video. Al verse en la pantalla, Leonard sintió una mezcla complicada de emociones, vergüenza, gratitud y algo que no podía nombrar. Apenas reconocía al hombre en el video, los ojos vacíos, la postura derrotada. Era un recordatorio de lo bajo que había caído y una visión de lo alto que podía llegar. Mientras tanto, Barron permanecía en silencio en medio del creciente ruido mediático. Rechazó entrevistas, evitó declaraciones públicas e ignoró la atención en línea. Para él, nunca se había tratado de ganar elogios, se trataba de Leonard. Detrás de escena, Barron se aseguró silenciosamente de que el refugio recibiera generosas donaciones, suficientes para expandir sus programas y ayudar a más personas como Leonard. El video había encendido algo más grande, un movimiento. Por todo el país, la gente comenzó a compartir sus propios actos de bondad, etiquetándolos con hashtags como #Kindness Challenge y #Pay It Forward. Las organizaciones locales vieron un aumento en las donaciones y voluntarios comenzaron a ofrecerse en números récord, todos inspirados por la sencillez del gesto de Barron. Para Leonard, el efecto dominó se volvió profundamente personal. Una noche, mientras estaba sentado en la sala común del refugio, un hombre se le acercó con vacilación. «¿Leonard?», dijo el hombre. Leonard entrecerró los ojos, tratando de reconocer el rostro. Entonces lo recordó. «¿Paul?». Su voz tembló. Era su hermano menor, aquel con quien no había hablado en más de una década. Los dos hombres se miraron, con el peso de los años perdidos colgando en el aire. «Vi el video», admitió Paul, sentándose junto a él. «No sabía que las cosas habían llegado tan lejos para ti. Debería haberme acercado antes». Leonard negó con la cabeza, con la garganta apretada por la emoción. «No es tu culpa. No hice precisamente fácil que alguien me encontrara». Paul colocó una mano tranquilizadora en el hombro de Leonard. «Bueno, estoy aquí ahora. Y no voy a irme». Su reencuentro fue agridulce, un recordatorio doloroso de lo que se había perdido, pero también una muestra esperanzadora de lo que aún podía reconstruirse. Para Leonard, fue otro paso adelante, no solo para mejorar sus circunstancias, sino para sanar sus relaciones y redescubrir su sentido de identidad. Con el paso de las semanas, Leonard comenzó a ver su historia de manera diferente. Ya no era solo una tragedia, sino un testimonio de resiliencia. Aunque el camino por delante seguía siendo largo, lo recorría con un propósito renovado, impulsado por la bondad de un extraño. Porque Barron no solo le había dado dinero, le había dado esperanza.